Hola a todas, ¿cómo están? Bueno, les quiero dar la bienvenida a este taller gratuito en el que vamos a estar hablando acerca de los pensamientos negativos. Este taller va a salir en su versión grabada y gratuita como ese plan de ataque que es necesario que vos puedas implementar desde la comodidad de tu casa, desde tu ambiente, desde donde te sientas más tranquila y más segura, para que realmente podamos empezar a cuestionarnos en un primer momento y en un segundo momento quizás a modificar o aprender a gestionar estos pensamientos negativos para que no terminen condicionando tu calidad de vida. Los pensamientos forman parte de nuestro mapa mental, al igual que las creencias, los valores, las reglas, las experiencias que vamos viviendo día a día. Y a lo largo del día podemos llegar a tener hasta 60.000 pensamientos según algunos estudios. Es decir, 60.000 pensamientos al día. Imagínate esa cantidad. Intenta justamente pensar en la cantidad de cosas que producimos durante el día mentalmente. Ahora, ¿cuál es el problema y el porqué de este taller? De esos 60.000 pensamientos que podemos llegar a tener durante el día, el 80% son pensamientos negativos. Es decir, que son aquellas frases, imágenes, momentos y determinadas ideas que podemos llegar a tener acerca de algo que no son favorables para nuestra persona, para nuestra calidad de vida, por decirlo en un modo general. Entonces, esto es lo que hoy quiero invitarte a que podamos modificar, a que aprendamos a gestionar, a que aprendamos a cambiar justamente para que puedas tener otra calidad de vida. Y como te decía, así como nuestros pensamientos forman parte de nuestro mapa mental y tenemos pensamientos negativos que pueden llegar a ser hasta el 80% de todos los pensamientos que tenemos durante el día, también tenemos pensamientos positivos. El tema es que ¿cómo se forman cada uno de estos pensamientos, tanto los positivos como los negativos? ¿Alguna vez te los preguntaste? Bueno, en realidad, tanto los positivos como los negativos, pero en este momento nos vamos a enfocar exclusivamente a los pensamientos negativos, que son los que más interfieren en nuestra calidad de vida y en nuestra vida cotidiana, se forman a partir de todas esas frases, esos dichos, incluso hasta de los silencios que recibimos de nuestro entorno familiar y social durante nuestra infancia y durante toda nuestra vida. Es decir, que ante una misma situación, como puede ser, por ejemplo, no sé, pensemos en una situación de exposición pública, como puede ser rendir un examen oral. Ante un examen oral, si nosotros, por ejemplo, durante la infancia o pensemos en alguna situación escolar que hayamos vivido en la escuela primaria, por ejemplo, o en la secundaria, si algo de la experiencia que tuvimos en una de esas escuelas, por ejemplo, pasando a dar una lección o haciendo una prueba de manera oral o en alguna exposición en grupo que hayamos tenido, si algo de eso se impregnó en nuestra experiencia, si se impregnó en nuestra memoria con una connotación negativa, como por ejemplo el haber sentido vergüenza, el no habernos sentido capaces, el que nos hagan sentir que no fuimos capaces o que no tuvimos, por ejemplo, el rendimiento deseado o esperado por, no sé, los docentes, nuestros padres, nuestros compañeros y demás, eso sin duda es que puede ser que quizás hoy en día interfiera, por ejemplo, en mi vida universitaria, de manera de que no pueda rendir, por ejemplo, un examen oral. Con los pensamientos negativos, a veces no es de esta manera tan determinante, pero sí influye todo esto que nosotros vivimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia e incluso en nuestra juventud o en nuestra adultez. De esa manera se van formando los pensamientos negativos, en base a la experiencia que tuvimos con ciertos eventos. Por ejemplo, si, como les decía, esta experiencia, por ejemplo, en el ámbito escolar. Ahora vayamos quizás a un ámbito público, social, en el cual también podemos haber tenido, por ejemplo, una mala experiencia cuando, no sé, pensemos en una situación de que éramos adolescentes, de pronto decidimos, no sé, ponernos determinada ropa y esa ropa que nos pusimos quizás a los otros les pareció que no era una ropa favorable para nuestro físico, no era una ropa favorable para el evento al cual asistíamos y demás, pero que a nosotros nos encantaba, que nosotros estábamos súper ilusionados, por ejemplo, con, no sé, me imagino esto de un determinado jean, que siempre cuento el caso y siempre lo pongo de ejemplo, esto de los jean mom, que a no todas las chicas nos queda bien, por ejemplo, ese tipo de jean. Entonces,
Pensemos con la ilusión en la que uno a veces hace determinados o tiene determinados actos, determinadas decisiones, determinadas, no sé, situaciones que pensamos y que hacemos y que de pronto el contexto, ya sea familiar, escolar, social, de amigos, facultativo y demás, hacen que nuestra impresión acerca de ese momento eh, se torne de una manera o desde una visión negativa, que no nos quedemos con una buena imagen, con una buena idea, con una buena sensación de ese evento. Y a eso es lo que iba cuando en un principio le decía esto de que los pensamientos negativos pueden ser desde el mismo hecho para dos personas, para una ser un pensamiento negativo y para otra ser un pensamiento positivo. Es decir, que por ejemplo, para una persona el hecho de tener que exponer, por ejemplo, un examen oral le puede generar un montón de pensamientos negativos como soy un fracaso, yo no sé hablar en público, eso no me va a salir, quizás a mis compañeros les sale mucho mejor que a mí, siento que no voy a poder, me voy a bloquear. Bueno, podemos tener un montón de pensamientos que son algunos de los que estuvimos hablando a través de Instagram y de mis redes sociales en estos días previo a la grabación de este taller. Y quizás otra persona, por ejemplo, como me voy a poner en este caso a mí, no se me complique tanto los exámenes orales porque creo que medianamente o tuve buenas experiencias o creo que quizás son más favorables, pero no tanto como los escritos. Por ejemplo, yo escribo muy lento, entonces ante un examen, si tengo la posibilidad de elegir un examen oral o escrito, seguramente termine eligiendo el oral porque siento que mi desempeño es muchísimo mejor. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no me puedo presentar a rendir, vamos a hacerlo lo más drástico posible, la última materia de la facultad para recibirme porque es un examen escrito? ¿Qué pasa si ese pensamiento negativo de que escribo lento, no me va a salir, no voy a llegar a tener una buena nota, siento que no voy a poder, que tengo un montón de cosas para decir y que no me va a alcanzar el tiempo? ¿Qué pasa si todo ese tipo de pensamientos negativos a mí interfieren tanto en mi vida cotidiana, en mi calidad de vida, como por ejemplo para no permitirme recibirme de la carrera que tanto quiero, valoro y sueño? Supongamos esa situación. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que podamos hablar acerca de estos pensamientos negativos, que aprendamos a gestionarlos y esto que siempre les digo, a cambiar nuestros propios pensamientos? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos guían nuestros comportamientos. Entonces, si yo tengo el pensamiento negativo de que como el último examen es escrito, no voy a poder, no me voy a poder recibir porque no me va a salir bien, porque me va a quedar una mala nota o porque me va a ir mal o lo que sea, claramente yo no voy a poder cumplir, por ejemplo, un objetivo de mi vida y ahí es donde está la interferencia de estos pensamientos negativos en nuestra calidad de vida. Entonces, para eso es que te invito hoy a hacer un montón de actividades que se las voy a proponer a través de un workbook, que los workbooks saben que es una modalidad que a mí me encanta trabajar, que son libros de trabajo donde tienen un montón de actividades simples, prácticas, accionables, que tienen disparadores, preguntas, que podamos cuestionarnos. Eso es lo más importante de empezar a hacer con nuestros pensamientos negativos, empezar a cuestionarlos. Y a partir de ahora les voy a dar 3 tips para que puedan identificarlos, para que puedan aprender a quizás cambiarlos, a modificarlos y si es posible generar un pensamiento un poco más funcional con nuestra vida. No quiere decir esto que una vez que yo cumpla, por ejemplo, con estos 3 tips, que pueda modificar aquellos pensamientos negativos que tengan, que nunca más los vaya a tener. Porque tenemos en toda nuestra vida tantos pensamientos positivos como negativos. Y eso es importante que seamos conscientes. Así como tenemos momentos de alegría, también tenemos momentos de sufrimiento. Y es importante aceptarlo como una parte de nuestra vida y no generar resistencias en el sentido de decir, bueno, esto es algo que prefiero no enfrentar, esto es algo que prefiero no pensar. Si no pienso en esto, seguro se me va a pasar. Cuando tomamos esos caminos con nuestros pensamientos o con nuestras acciones o incluso hasta con nuestros sueños y un montón de cosas que a veces me plantean en el consultorio, es donde más se genera resistencia. Entonces ahí es donde tenemos que prestar atención a ver qué es lo que está generando tanta resistencia de esa idea, de esa frase, de ese pensamiento y así poder modificarlo. Así que los invito ahora a ver esta próxima parte de los 3 tips para combatir nuestros pensamientos negativos.